Los animales ocupaban un lugar central en la mitología egipcia. Para los antiguos egipcios, estos seres servían como símbolos o como ideogramas, cada uno representando cualidades específicas. Estas cualidades podían asociarse a distintos dioses y, a su vez, las deidades no se limitaban a una sola característica. Ejemplos destacados son los babuinos. Estos estaban vinculados al culto del dios del sol en la antigua Egipto. Se conoce que, al amanecer, estos primates saludaban al sol con aullidos, un comportamiento que aparece en el arte egipcio, donde suelen ser representados levantando las manos en señal de adoración. Un aspecto fundamental de los babuinos hamadrias es que, para facilitar su digestión, requieren pasar tiempo al sol, lo que celebran con aullidos. Los egipcios observaron cómo estos primates permanecían inmóviles al sol naciente para calentarse por las mañanas, interpretando su conducta como una bienvenida al nuevo día. Sus gritos y aullidos, por tanto, eran percibidos como una manifestación de fervor religioso. Fueron relacionados con el dios Tot, quien también es figurado de forma habitual con el ibis. Esta ave era considerada uno de los animales más sagrados, ya que se creía que era la encarnación de Tot, el dios de la sabiduría, protector de los escribas y guardián del tiempo. Su curiosa conducta llevó a los antiguos a asociar su constante búsqueda de alimento con la búsqueda del conocimiento y la posesión de la sabiduría. Además, los ibis sagrados aparecían en Egipto durante la época de la crecida anual del Nilo, cuando se alimentaban de la abundancia de peces en las áreas inundadas y aprovechaban ese tiempo para criar a sus polluelos. Posteriormente, desaparecían cuando las aguas volvían a su cauce normal. Por esta razón, los egipcios los vinculaban con el origen de la vida y el control del tiempo. El chacal, personificación de Anubis, el dios de la muerte, es uno de los animales divinos más emblemáticos de Egipto. Aunque es un cazador eficaz, también se dedica a la necrofagia, alimentándose de carroñas siempre que tiene la oportunidad. Es probable que este animal frecuentara las tumbas poco profundas de los antiguos cementerios del desierto y se le llegó a interpretar como un guía que conducía a los difuntos hacia el más allá. No es extraño, por tanto, que los egipcios le hayan otorgado el título de dios de los muertos. Un texto egipcio sugiere que el nombre de Anubis deriva de un verbo que significa pudrirse. Por otro lado, el halcón se asocia con Horus, conocido como el elevado, el que está por encima. Se lo vinculó a deidades solares por varias de sus características distintivas. En primer lugar, la capacidad de volar a grandes alturas. Se dice que los halcones pueden elevarse considerablemente en el cielo y además cuentan con la capacidad de mirar al sol sin deslumbrarse. En el antiguo Egipto, se creía que estos majestuosos pájaros mantenían una conexión cercana con Ra, el dios del sol, quien, según la tradición, viajaba por el cielo en su bote solar. El toro Apis llegó a ser considerado una manifestación del rey, ya que simbolizaba la fuerza y la fertilidad, cualidades íntimamente relacionadas con la realeza. Este majestuoso animal estaba vinculado a diversos dioses, siendo Ptah el más destacado, como el dios principal y creador. Además, se asociaba con Osiris, con Sokar, el dios de las necrópolis, y probablemente también con Horus y Atum. El toro fue reconocido como un gran inseminador, lo que lo dotó de un poder vital intrínseco, relacionado con el agua, símbolo de vida por sí misma. La inundación del Nilo, crucial para la fertilidad de las tierras, era conocida como el regalo de toro, y a menudo se representaba con la imagen de este animal. Ra, el dios del sol, solía ser representado como un hombre con cabeza de carnero. Sin duda, el vigor generativo simbolizaba la energía creativa de este dios. Se consideraba que el carnero poseía una capacidad impresionante, ya que un solo macho podía fecundar entre 30 y 100 ovejas. Además, el dios antiguo Bane-Viedet, dios creador de Mendes, también era simbolizado por un carnero, reforzando así la asociación del animal con la fertilidad y la creación. El simbolismo del león abarcaba diversas dimensiones, destacándose su papel como guardián, deidad solar y, en ocasiones, representación del propio faraón. Su naturaleza feroz y protectora lo convirtió en un emblema perfecto para resguardar templos, tumbas y espacios sagrados.
Con su imponente melena y majestuosa presencia, el león estaba íntimamente asociado a la deidad solar. A menudo se le representaba junto al dios Ra, o relacionado con el disco solar, subrayando así su conexión con la energía del sol y sus propiedades vitales. En contraste, las diosas con figura de vaca eran veneradas como divinidades del sexo, la fecundidad y la nutrición maternal. Hathor, por ejemplo, era aclamada como diosa del amor y de la fertilidad, y se creía que asistía a las mujeres durante la concepción, el parto y el nacimiento. A cambio, recibía ofrendas en forma de estatuillas de fertilidad y objetos votivos que representaban el falo. Por otro lado, Sobek, cuyo nombre se traduce como el cocodrilo, era un dios asociado con la fertilidad, la vegetación y la fuerza creadora. Se le veneraba como señor de las aguas y los humedales. Sin embargo, también era considerado un protector, ya que los egipcios observaron que el cocodrilo defendía ferozmente sus huevos y crías, resguardándolas en su boca una vez que nacían. Este sigiloso reptil representaba una amenaza inminente para quienes se acercaban a la orilla del Nilo, pero, a pesar de su aspecto temible, el cocodrilo también tenía un lado fascinante. El hipopótamo es uno de los animales más imponentes y peligrosos de África, capaz de causar la muerte de una persona o volcar una embarcación. La naturaleza impredecible y violenta de estos animales les valió a los antiguos egipcios la fama de ser un símbolo de caos. Estos mamíferos poseen la extraordinaria habilidad de permanecer sumergidos en el agua durante hasta 5 minutos sin necesidad de respirar. Por esta razón, los antiguos egipcios los asociaban con conceptos de regeneración y resurrección. Como hemos observado, los hipopótamos eran objeto tanto de veneración como de temor, representando al mismo tiempo significados positivos y negativos. Su presencia en el Nilo, que era considerado la fuente de vida para los egipcios, simbolizaba el renacimiento. De hecho, el dios Seth comenzó a ser representado con la forma de un hipopótamo. Por otro lado, estos animales son especialmente agresivos cuando cuidan de sus crías. Esta notable actitud protectora causó admiración entre los antiguos egipcios, quienes asociaron esta característica a la diosa Taweret, que tenía la apariencia de un hipopótamo. Así, Taweret, figura compuesta por una mujer y un hipopótamo hembra, fue venerada como la diosa protectora de las madres y sus hijos. El gato, al igual que todos los felinos, representa una fascinante combinación de gracia, fertilidad y ternura, mezclados con una esencia de agresividad, velocidad y peligro. Inicialmente concebida como una leona, Bastet, diosa protectora del hogar y la familia de todos, evolucionó en su representación, apareciendo como un gato o como una mujer con cabeza felina. Estos animales contribuían a mantener la limpieza de los hogares al cazar ratas y serpientes, lo que ayudaba a eliminar portadores de enfermedades graves, como la peste, haciendo así que las áreas circundantes fueran mucho más seguras. Además, los gatos desempeñaron un papel crucial en la sociedad, gracias a su habilidad para controlar la población de ratones, unas criaturas que causaban estragos en los campos de cereales del Nilo, un área de vital importancia económica. Por otro lado, la vaca Bat, mujer con cabeza de vaca, destacó por su leche nutritiva y se convirtió en una diosa asociada a la feminidad, la realeza femenina y la alimentación divina. También asistía en los partos como una comadrona divina. Estas asociaciones reforzaban la conexión entre lo divino y la naturaleza, influyendo en rituales y creencias que perduraron por milenios en la cultura egipcia.